Radio Nacional. Nuestros Sures. Micaela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer para mí poder participar del programa. Bueno, buenísimo. Mira, Mica, yo antes, pensando en las preguntas, digo, bueno, primero hablemos contémosle a las y los oyentes de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la ESI, ¿no? Para aclarar, porque viste que está vinculado a distintas cosas, no, bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en primer lugar decir que la ESI, tenemos una ley de educación sexual integral, que es una ley nacional sancionada en el año 2006, que es la ley 26.150, y bueno, estamos hablando de la implementación de la educación sexual en todos los niveles del sistema educativo, que esto, como vos bien decías, Inca, incluye al nivel superior, y empieza del jardín de infantes, empieza desde el nivel inicial, y una podría decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Hacemos educación sexual integral en el jardín de infantes? Sí, por supuesto, hay contenidos apropiados para cada una de las edades y los momentos de la educación. Por ejemplo, en particular, en el nivel inicial se trabajan cuestiones que tienen que ver con los estereotipos de género, con la prevención de abuso, con el conocimiento y el autoconocimiento del cuerpo, bueno, con los vínculos, la identidad, las diversidades. Hay un montón de cuestiones que se van transformando pensadas específicamente para cada nivel del sistema educativo. Y bueno, y la educación sexual decimos que es integral, por un lado, porque es transversal a todas las disciplinas, si bien tiene sus momentos en la agenda específicos, como por ejemplo esta semana, donde hay una semana de implementación de los contenidos en las escuelas, también debe ser transversal a las diferentes materias y disciplinas que se enseñan en la escuela y en la universidad. Así que, bueno, así como a grandes rasgos. Después quizás para mencionar, hablar de que pensamos a la sexualidad más allá de la genitalidad y de la reproducción. Cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de los vínculos, las identidades, de quiénes somos, de cómo nos vinculamos, de qué nos gusta. O sea, tiene que ver con dimensiones que van más allá de la reproducción y de la genitalidad, y tiene que ver también, e involucra cuestiones que van más allá de la biología, tiene que ver también con la dimensión psicológica, política, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de una concepción de la sexualidad bien amplia, compleja y multidimensional cuando hablamos de la ESI. Sí, Fernando. Perdón. Bueno, ahí te presento, bueno, no, ahora pregunta, pero me parece también interesante entonces contar porque, digamos, es bastante conocido, ¿no? Lo que se trabaja en ese en nivel, digamos, inicial. Pero ¿qué pasa con el nivel superior? ¿Qué se trabaja de la ESI? Bueno, está buena la pregunta, sobre todo porque si hablamos de las universidades nacionales, bueno, hay diferentes grados de avance en la aplicación, así como pasa también con la ESI a nivel federal. Tenemos una ley nacional y las provincias tienen diferentes grados de avance en la aplicación de la ley. En el superior pasa lo mismo, digamos. Tenemos diferentes grados de avance en la aplicación. Es interesante pensar que quizás estamos un poco más atrasados en las universidades nacionales porque hubo mucho trabajo del Programa Nacional en el Ministerio de Educación y en los diferentes ministerios provinciales. Y ahora estamos en un momento muy interesante en las universidades porque tenemos la Red Universitaria de Género, que es la RUGE, y la RUGE está motorizando la implementación de la educación sexual integral en el nivel universitario. Y también podríamos pensar que en el nivel terciario, particularmente los espacios de formación docente, ya hay implementación de espacios obligatorios en la formación de educación sexual integral. Sin embargo, en las universidades todavía no son obligatorios. Sí tenemos la ley Micaela, que es una ley que es obligatoria para la formación docente en las universidades, pero en la implementación, en la formación de estudiantes, todavía no tenemos en todas las carreras ni materias obligatorias ni la implementación en los diferentes programas de las disciplinas, con lo cual tenemos mucho trabajo por hacer y estamos caminando hacia allá, ¿no? Bien, ahí vamos todavía. Bueno, ahora sí, Fer, que bueno, te habla de este Alto Río Senger, que es especialista en deportes. También te quería hacer una pregunta. Hola, Micaela, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, bueno, decías que hay mucho trabajo por recorrer en cuanto a la educación sexual, y mi pregunta va, bueno, como estoy ligado bastante al deporte, las nuevas normas en cuanto al fútbol, por ejemplo, en todo el país, esto que marca que hasta los 14 años debe ser el fútbol mixto, no separado entre mujeres y varones, sino hasta los 14 años debe ser mixto, y de ahí en más sí se separa por una cuestión, si se quiere, un poco más física. ¿Crees que también es una materia pendiente para poder implementar en los clubes formadores? Por supuesto, mira, me haces una pregunta que me encanta porque a mí me gusta mucho jugar al fútbol. Soy una persona que de chica he sufrido mucho
¿Por qué digo que he sufrido mucho? Porque yo siempre, digamos, mi viejo es muy futbolero y tuvo una hija mujer y siempre me invitó a jugar a la pelota. Entonces yo cuando llegué al jardín de infantes, cuando los varones jugaban, yo también jugaba y empecé a sufrir una serie de situaciones de discriminación en torno a eso. Así que siempre me interesó la cuestión particular del fútbol, porque me toca en términos personales, y yo creo que es muy importante implementar también en los clubes de fútbol, bueno, no solo el trabajo con perspectiva de género, sino empezar a impulsar que las mujeres también podemos, las mujeres y diversidades, por supuesto, también podemos jugar al fútbol, y que también que las mujeres hoy juguemos peor al fútbol, entre millones de comillas, tiene que ver con que hemos sido excluidas históricamente del deporte, ¿no? Entonces no tiene que ver con que las mujeres no sepamos jugar al fútbol, sino que tiene que ver con que no nos han abierto esa posibilidad. Y también hay algunos argumentos en contra que tienen que ver, bueno, pero las mujeres tienen menos fuerza, como argumentos basados en la biología o en la genética, que en realidad, digo, si lo pensamos, yo siempre les invito a pensar que el mejor jugador del mundo, que para mí es Messi, no tiene ni un cuerpo específico que digamos, bueno, no se parece, o sea, es un cuerpo de un varón hegemónico, sino que para nada, es un cuerpo que quizás podría ser parecido al cuerpo de muchas mujeres y diversidades, y sin embargo es un gran jugador. O sea, que la habilidad se construye, se forma, y para poder ser mujeres habilidosas necesitamos que nos abran la posibilidad de jugar, ¿no? Y así que para mí que es muy importante que los clubes de fútbol se empiece a jerarquizar el fútbol femenino, se empiece a jerarquizar el fútbol mixto, y también, bueno, que las jugadoras empiecen a cobrar lo que les corresponde, ¿no? Como que hay muchas dimensiones en torno a jerarquizar la introducción de las mujeres y diversidades en el fútbol, ¿no? Sin duda, y también para marcar que es algo que está pasando en Sudamérica en general, porque en Europa ya está un poco más erradicado todo esto. De hecho, tenemos representantes argentinas después del Mundial que se fueron a Europa a jugar, y que, por ejemplo, Soledad Jaimes cambió muchísimo su físico en la 9 de la selección argentina, desde que se fue al Napoli de Italia, después del Gran Mundial, donde Argentina cosechó 2 puntos, histórico para Argentina. Pero partiendo de esa base, esto pasa en Sudamérica. La figura de Colombia tiene 17 años, y tiene que retirarse del fútbol. Fue la que dejó afuera a Argentina, valga la redundancia, en la última Copa América, porque no hay fútbol en Colombia. O sea, es prácticamente amateur. Me parece que es importante poder apoyar en sobremanera el fútbol, no solamente en Argentina, es un problema en Sudamérica mucho más amplio. Y sí, porque vivimos en países que son muy, muy machistas, con una base patriarcal muy fuerte, el sistema patriarcal muy fuerte, que nos va excluyendo de ciertos lugares, ¿no? De lugares que también podemos señalar como lugares de poder, porque el fútbol hoy en día es un lugar que tiene muchísima difusión, ¿no? Que, bueno, no sé, es como muy interesante para pensar el acceso a ese espacio para mujeres y diversidades que fuimos históricamente excluidas. Así que sí, estaría muy bueno. Y también empezó a haber en los clubes comisiones de género, espacios para trabajar cuestiones de género con directivos, con directivas, como que se empezó a motorizar en los diferentes clubes también cuestiones que tienen que ver con, bueno, ¿qué cantamos en la cancha? Hay mucho para preguntarnos y para hacer. Así que creo que es un temazo pensar la perspectiva de género en particular en los clubes de fútbol, y también para revisar cuestiones que tienen que ver con la masculinidad normativa, ¿no? Con cómo el fútbol reproduce y construye una manera de ser varón, y cómo termina también como de alguna manera generando como cierto dispositivo hacia esas formas de ser varón que queremos erradicar, que tienen que ver con lugares de mucha violencia, del ejercicio de la violencia, con legitimar esos lugares de violencia. Así que creo que es un punto no solo interesante, sino que es un punto estratégico, yo creo. Sí, es un tema que con Fer ya venimos diciendo que en algún momento tenemos que dedicarle un tiempo al tema del, digamos, esto, por ejemplo, ¿no? Los cantos en la cancha, bueno, tantos temas que el deporte está muy arraigado, ¿no? Bueno, el machismo, ¿no? En el deporte. Bueno, y volviendo un poquito a la universidad, porque me parece interesante, ¿qué de todas estas discusiones y bueno, distintos planteos que estamos hablando o visibilizando, bueno, se están trabajando en la universidad, si hay proyectos? Si también son proyectos vinculados a la comunidad, que cualquier persona puede participar. Sí, bueno, por un lado, cuando hablamos de la implementación de la ESI, siempre tenemos que tener en cuenta que hay un plano que tiene que ver con el currículum oculto, que es qué situaciones de la vida cotidiana, en este caso de la universidad, están enseñando en sexualidades. Entonces, bueno, cómo transitamos los espacios, cómo transitamos los pasillos, el baño, como el uso y la cotidianidad de la universidad, y también los conflictos que surgen y el tratamiento de estos conflictos enseñan en sexualidades. Y después tenemos
el otro plano, que es el plano del currículum explícito, que es, bueno, cómo enseñamos explícitamente, qué espacios nos damos concretos para la implementación de la ESI. En particular, en la UAS, yo doy un Ateneo de Educación Sexual Integral, que es un Ateneo de formación docente, digamos que da puntaje para la formación docente. En este momento es un espacio que no es obligatorio, pero que es posible para la formación y que también está abierto a los docentes en ejercicio de la comunidad. Y después, bueno, también estamos empezando a implementar espacios de formación interna para los diferentes, digamos, para docentes, no docentes y para estudiantes, espacios específicos para estos 3 claustros y también espacios específicos para docentes. Por ejemplo, la semana pasada yo sé que entrevistaste a Valeria Sardi, que estuvo dando un conversatorio sobre, que lo llamamos repensar el lenguaje en la universidad, que tenía que ver con la implementación de una resolución que sacamos, que es de darle legitimidad al lenguaje inclusivo y no sexista en la universidad. Entonces, bueno, son diferentes tipos de acciones. Estamos planificando también un encuentro para el año que viene, que bueno, cuando lo hagamos ya te voy a contar como para poder difundirlo y que si tienen ganas de poder también participar. Y bueno, digamos que es una multiplicidad de acciones. Después tenemos también la implementación de los protocolos para la prevención y para la acción ante situaciones de violencia de género, que son centrales. Bueno, Micaela, vienen trabajando un montón, eso es muy, muy grato, ¿no? Una buena noticia, porque la vinculación de la universidad, digamos, el saber académico está vinculado directamente, ¿no? con las comunidades, y es muy importante, ¿no? Que la academia baje, o bueno, en realidad no, en realidad qué está arriba, qué está abajo, eso también es otra discusión. Por eso no hay, habría que ver los niveles, digamos. Construimos en colectivo y en diálogo, claro, con las organizaciones sociales y con la comunidad. Claro, totalmente, por eso decía, no hay un arriba y abajo, digamos. Bueno, Micaela, muchísimas gracias, un gusto charlar con vos. Me parece que vas a tener que venir otro día a seguir charlando otros temas. Para hablar de fútbol, yo le quiero contar una cosa del fútbol que pasó en Estados Unidos. Hola, Mica, antes que nada. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Cortito esto, mirá. Hace poquitos meses pasó esto, un acuerdo sin precedentes para el fútbol femenino. Se confirmó en los últimos meses. La Federación de Fútbol de los Estados Unidos acordó el pago de unos $24 millones en sueldos atrasados y que el próximo arreglo colectivo, ambas selecciones, masculina, femenina, masculina, existe igualdad salarial. Ahí ya hay un paso importante, ya claro. Así que hay que seguir. Vamos por ahí. Exacto. Que se replique por acá también. Bueno, un gusto, quería agregar eso, un gusto escucharte y esperemos tenerte de nuevo. Les mando un abrazo.